Todavía recuerdo la primera vez que sentí ese vacío en el estómago, esa intuición que te susurra al oído que algo no está bien. Llevaba 5 años casado con Lucía, 5 años de compartir la cama, el desayuno y los sueños. Vivíamos en un piso modesto en las afueras de Valencia, nada lujoso, pero era nuestro hogar, construido ladrillo a ladrillo con esfuerzo compartido. O eso creía yo. Aquel jueves de marzo, Lucía llegó más tarde que de costumbre. No era algo extraordinario. Su trabajo como gerente en una agencia de publicidad a menudo la mantenía ocupada hasta tarde, pero había algo diferente esta vez. Un perfume que no era el suyo se mezclaba con su aroma habitual, apenas perceptible pero definitivamente allí, como una nota discordante en una melodía familiar. «¿Cómo te fue, cariño?», pregunté mientras servía 2 copas de vino. «Bien, bien. Reunión tras reunión. Ya sabes cómo es», contestó evitando mi mirada, concentrándose en quitarse los tacones que siempre dejaba junto a la puerta. Quizás debí notarlo entonces, la forma en que sus ojos evitaban los míos, cómo sus respuestas se volvieron monosílabos, el modo en que revisaba su móvil cada pocos minutos. Pero el amor tiene esa cualidad de cegarnos, de hacernos ignorar lo evidente porque preferimos creer en la ilusión que construimos. Los días siguientes trajeron más señales. Llamadas que atendía alejándose de mí, sonrisas misteriosas mientras escribía mensajes, y ese nuevo hábito de ducharse apenas llegaba a casa, como si quisiera borrar evidencia de algo o de alguien. Mi nombre es Carlos Mendoza, profesor de literatura en el instituto local. Nunca fui un hombre celoso o desconfiado. Los celos me parecían una emoción para personas inseguras, y yo confiaba en el amor que Lucía y yo habíamos construido. Sin embargo, hay un punto en que ignorar lo evidente se vuelve una forma de autoengaño, y yo estaba cruzando esa línea peligrosamente. Una tarde, mientras Lucía estaba en otra reunión, decidí pasar por su oficina para sorprenderla con flores. Era nuestro aniversario de bodas, aunque ella no lo había mencionado esa mañana. Quería creer que estaba demasiado ocupada para recordarlo, no que ya no le importaba. La recepcionista, Elena, una mujer mayor que siempre me había tratado con amabilidad, me miró con una extraña mezcla de sorpresa y compasión. «Carlos, qué sorpresa verte por aquí», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Vengo a sorprender a Lucía. ¿Está en su despacho?». La incomodidad de Elena fue evidente. «Lucía no está. Salió hace más de 1 hora con Ramón, el nuevo director creativo». «¿Reunión de clientes?», pregunté, aferrándome a cualquier explicación inocente. «No exactamente». Elena dudó, y en ese momento supe que sabía algo que yo ignoraba. Dijeron que iban a revisar una propuesta en el Hotel Alameda. El Hotel Alameda estaba a solo 2 calles de la oficina. No era el tipo de lugar donde se celebraban reuniones de negocios. Era conocido por sus habitaciones discretas y su política de no hacer preguntas. Sentí que el suelo bajo mis pies se volvía inestable. Las flores en mi mano parecieron marchitarse de repente, igual que la imagen que tenía de mi matrimonio. Elena me miró con esa compasión que se reserva para los inocentes, para los engañados. «Lo siento, Carlos», murmuró, y en sus palabras había una confesión que no necesitaba más explicación. Salí de la agencia con un nudo en la garganta. Podría haber ido directamente al hotel, confrontar a Lucía, montar una escena. Es lo que muchos esperarían, lo que tal vez ella misma anticipaba si alguna vez la descubría. Pero algo dentro de mí, quizás orgullo, o tal vez un instinto más profundo, me detuvo. En lugar de eso, fui a Alturia Gardens, ese pulmón verde que serpentea por nuestra ciudad. Me senté en un banco frente al antiguo cauce del río, ahora convertido en parque, y observé a las familias pasar, a los niños jugar, a las parejas tomadas de la mano. Observé la vida normal, la que creía tener hasta hace unas horas. Las flores terminaron en una papelera. Mientras las dejaba caer, pensé en todos los indicios que había ignorado, las llamadas secretas, las reuniones que se extendían hasta la madrugada. Ese nuevo brilló en sus ojos que no era para mí. Había sido tan ciego, tan absurdamente confiado. Esa noche, cuando Lucía llegó a casa con el pelo ligeramente húmedo,
Se había duchado antes de venir, por supuesto. Actuó como si nada pasara. Yo hice lo mismo. Cenamos, hablamos de trivialidades, vimos algo en Netflix. Una perfecta velada matrimonial, excepto que todo era una mentira. ¿Recordaste qué día es hoy? Pregunté cuando ya estábamos en la cama, ella revisando su móvil una última vez. ¿Jueves? Respondió distraída. Nuestro aniversario, dije sin emoción alguna. Sus ojos se abrieron con sorpresa y culpabilidad. Carlos, lo siento tanto. Con todo el trabajo yo... No te preocupes, la interrumpí. También ha sido un día ocupado para mí. No mencioné mi visita a su oficina, ni las flores, ni el Hotel Alameda. Esa información era ahora mi secreto, mi carta guardada. Porque en ese momento, mientras veía a mi esposa fingir remordimiento por olvidar nuestro aniversario, cuando en realidad lo había recordado perfectamente y había elegido pasarlo con otro, tomé una decisión. No sería la víctima en esta historia. No sería el esposo engañado que grita, que suplica, que destruye. Sería algo mucho más peligroso. El hombre que observa, que espera y que planifica. Porque si Lucía creía que podía destruir nuestra vida juntos sin consecuencias, estaba por descubrir lo equivocada que estaba. Los días siguientes fueron un extraño teatro donde yo interpretaba al esposo ingenuo, mientras recolectaba pruebas meticulosamente. Comencé a prestar atención a cada detalle, horarios, excusas, cambios en su rutina. Instalé una aplicación en mi teléfono que me permitía ver su ubicación, algo que nunca pensé que haría, pero la traición tiene esa cualidad de transformarnos en personas que no reconocemos. La tecnología es una maldición para los infieles. Lucía era inteligente en muchas cosas, pero descuidada con su rastro digital. Un sábado por la mañana, mientras ella dormía, revisé su iPad. La contraseña seguía siendo la misma de siempre. El nombre de su gato de la infancia, seguido del año en que nos conocimos. Qué irónico que usara nuestro encuentro para proteger las pruebas de cómo nos estaba destruyendo. Lo que encontré fue como un puñal directo al corazón. Mensajes, fotos, planes. Ramón y ella llevaban viéndose casi 3 meses. 3 meses de mentiras servidas con sonrisas en nuestra mesa. 3 meses de «te quiero» que rebotaban en las paredes de nuestro apartamento mientras su corazón estaba en otro lugar. «Carlos, ¿qué haces despierto tan temprano?», preguntó Lucía apareciendo en la sala, frotándose los ojos con ese gesto infantil que una vez me pareció adorable. Bloqueé el iPad con naturalidad. «Preparando café. ¿Quieres?». «Por favor», sonrió, sentándose frente a mí. «¿Planes para hoy?». Pensaba en visitar a mi hermano en Alicante. Improvisé. Mi hermano Miguel vivía a 2 horas de Valencia y siempre era una buena excusa. «Hace tiempo que no lo veo». «Oh», dijo ella, y noté un brillo en sus ojos que ahora podía interpretar correctamente. «Alivio». «Qué bien. Dale recuerdos de mi parte». «Claro», respondí mientras servía su café. «¿Y tú? ¿Algún plan?». «Nada especial», mintió con fluidez. «Quizás aproveche para ponerme al día con el trabajo pendiente». El trabajo pendiente tenía nombre y apellido, y yo lo sabía. Sabía que apenas yo saliera por la puerta, llamaría a Ramón. Lo confirmaban los mensajes que acababa de leer. «Mi marido estará fuera todo el día. Ven a las 11». Dejé la casa a las 10, pero no fui a Alicante. Me quedé en un café con terraza que tenía vista directa a nuestro edificio. A las 10:55, un Audi negro se estacionó frente a la entrada. Ramón era puntual, había que reconocérselo. Lo observé bajar del coche. Alto, bien vestido, con ese aire de confianza que tienen los hombres que toman lo que quieren sin preguntar. Llevaba una botella de vino en la mano. Mi vino favorito, de hecho. Lucía debió habérselo dicho. Verlo entrar al edificio donde construí mi vida, donde planeé un futuro, fue como ver a un ladrón entrando a robar algo invaluable. Pero lo más doloroso no era su presencia allí, sino saber que había sido invitado, que las puertas se habían abierto para él voluntariamente. 5 horas. Permanecieron en nuestro apartamento 5 horas. Yo podría haberme ido, ahorrarme el tormento de contar los minutos, de imaginar qué sucedía en nuestra cama, pero algo dentro de mí necesitaba este dolor.
Necesitaba sentir cada segundo de la traición para alimentar lo que estaba creciendo en mi interior. Un plan. Cuando Ramón finalmente salió, parecía satisfecho, relajado. Se acomodó la chaqueta antes de subir a su coche, como si regresara de una agradable reunión de negocios. Para él, quizás eso era, una transacción placentera sin consecuencias reales. Regresé a casa al anochecer, llevando un pequeño regalo para Miguel que nunca entregaría, y una sonrisa que ocultaba todo lo que ahora sabía. «¿Cómo está tu hermano?», preguntó Lucía mientras preparaba la cena. Había cambiado las sábanas y abierto las ventanas, pero el perfume de Ramón persistía como un fantasma en el ambiente. «Bien, te manda saludos», respondí observando cómo se movía por la cocina, cómo sus manos, que horas antes habían tocado a otro hombre, ahora cortaban verduras con naturalidad. «¿Y tu día? ¿Productivo?» «Bastante», sonrió. «Terminé todo el trabajo pendiente». «Me alegro», dije, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no sentí dolor sino algo diferente: determinación. Esa noche, mientras ella dormía, comencé a investigar más sobre Ramón Herrera, el director creativo que había entrado en nuestras vidas como un virus. Las redes sociales son reveladoras cuando sabes qué buscar. Descubrí que estaba casado con una mujer llamada Sofía, que tenían 2 hijos pequeños y que vivían en una zona residencial de las afueras. También descubrí que Ramón tenía patrones. Lucía no era su primera aventura en la oficina. Había comentarios crípticos, indirectas, fotos antiguas con otras mujeres en situaciones demasiado cercanas para ser simplemente profesionales. Ramón era un depredador, y Lucía su presa más reciente. O quizás eran cómplices, igualmente culpables. En cualquier caso, comencé a entender la dinámica de lo que enfrentaba. El descubrimiento más doloroso llegó una semana después. Revisando nuestras cuentas conjuntas, encontré cargos de hoteles, restaurantes caros, incluso un fin de semana en Barcelona donde supuestamente ella había ido a un seminario. Mi dinero, nuestro dinero, financiando su infidelidad. Pero lo que realmente me destrozó fue encontrar en su agenda una cita con una agencia inmobiliaria. Lucía estaba buscando apartamento. Planeaba dejarme, y ni siquiera tenía la decencia de decírmelo a la cara. Me senté en nuestro sofá esa noche, sosteniendo la prueba de sus intenciones, y por primera vez en semanas, lloré. No por la traición, no por el engaño, sino por la muerte de algo que creí eterno. Lloré por el futuro que nunca tendríamos, por los hijos que una vez planeamos, por la vejez compartida que ahora era solo un espejismo. Cuando terminé de llorar, algo había cambiado en mí. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. Ya no quería solo exponer su traición, quería que sintiera lo que yo estaba sintiendo. Quería que experimentara la humillación, la impotencia, la dolorosa revelación de que tu vida es una construcción frágil que puede derrumbarse en cualquier momento. No buscaba violencia ni gritos. Eso sería demasiado simple, demasiado predecible. No. Lo que yo quería requería paciencia, inteligencia y, sobre todo, frialdad. Porque Lucía y Ramón pensaban que estaban jugando un juego sofisticado de engaño, pero no se daban cuenta de que habían invitado a un nuevo jugador a la mesa. Y yo estaba dispuesto a apostar más alto de lo que ellos jamás imaginarían. Esa noche, mientras Lucía dormía a mi lado, ese extraño limbo donde éramos físicamente cercanos pero emocionalmente extraños, comencé a elaborar mi respuesta. No sería una confrontación sino una lección. No sería un final abrupto sino un desenlace cuidadosamente orquestado. Y así, en la oscuridad de nuestra habitación, rodeado por los restos de lo que una vez fue amor, empecé a planificar mi venganza. Una que no dejaría cicatrices físicas, pero que ninguno de los dos olvidaría jamás. La venganza es como un buen vino. Necesita tiempo para alcanzar su punto óptimo. Durante las siguientes semanas me convertí en el marido perfecto. Regresé más temprano del trabajo. Preparé cenas románticas. Incluso sugerí unas vacaciones para reconectar. Lucía parecía confundida al principio, pero pronto se adaptó a esta nueva dinámica,
interpretándola como una conveniente distracción que le permitía seguir con su doble vida sin sospechas. «Estás diferente», me dijo una noche mientras cenábamos en La Marítima, su restaurante favorito en el paseo marítimo. «¿Diferente cómo?», pregunté con una sonrisa que había practicado frente al espejo. Una sonrisa que parecía genuina pero no alcanzaba mis ojos. «No sé, más atento, más presente», respondió, jugueteando con su copa de vino. «Es agradable. Quizás solo me di cuenta de lo importante que eres para mí», dije, levantando mi copa. «Por nosotros». Brindamos, y en sus ojos vi un destello de culpabilidad que se desvaneció tan rápido como apareció. Estaba disfrutando lo mejor de ambos mundos, la seguridad de un marido devoto y la emoción de un amante prohibido. Por ahora, la dejaría creer que podía tenerlo todo. Mi plan tenía varias fases. La primera consistía en ganar tiempo mientras recopilaba toda la información posible. No solo sobre sus encuentros con Ramón, que ya documentaba meticulosamente, sino sobre sus planes futuros, sus cuentas secretas, sus conversaciones con amigas, donde probablemente se burlaban de mí. La segunda fase implicaba establecer mi propia red de seguridad. Abrí una cuenta bancaria separada donde comencé a transferir parte de mis ingresos. Consulté discretamente con un abogado sobre nuestros bienes compartidos. Me aseguré de tener copias de todos los documentos importantes. No por paranoia, sino por precaución. La tercera fase era la más delicada: involucrar a las personas adecuadas en el momento adecuado. Y ahí es donde Sofía, la esposa de Ramón, entraba en juego. Encontrarme con Sofía Herrera requirió planificación. No podía simplemente llamarla o aparecer en su casa sin levantar sospechas. Finalmente, la oportunidad se presentó durante una exposición de arte en el Centro Cultural de la ciudad. Sabía por las redes sociales que Sofía era una apasionada del arte contemporáneo y que asistiría al evento. También sabía, gracias a los mensajes que había interceptado, que Ramón estaría trabajando hasta tarde esa noche, lo que significaba que estaría con Lucía. Sofía resultó ser una mujer elegante, de unos 40 años, con una presencia tranquila pero firme. La observé moverse por la galería, deteniéndose con atención frente a cada obra, tomando notas ocasionales en una pequeña libreta. Me acerqué casualmente, mientras admiraba un cuadro particularmente abstracto. «Interesante uso del color, ¿verdad?», comenté colocándome a su lado. Ella me miró brevemente antes de volver su atención a la pintura. «Sí, aunque encuentro más fascinante la textura. Casi puedes sentir la angustia del artista en cada pincelada». «Carlos Mendoza», me presenté extendiendo mi mano. «Sofía Herrera», respondió ella, estrechándola con firmeza. «¿Herrera?», pregunté fingiendo sorpresa. «¿Alguna relación con Ramón Herrera de Impacto Publicidad?». Su rostro se iluminó con el orgullo de una esposa que aún confía en su matrimonio. «Es mi marido. ¿Lo conoces?». «Mi esposa trabaja con él», respondí con naturalidad. «Lucía Mendoza, es gerente allí». «Oh, claro», sonrió Sofía. «Ramón habla muy bien de ella. Una profesional brillante, según dice». «Lo es», asentí, sintiendo un sabor amargo en la boca. «Muy dedicada a su trabajo. A veces pienso que demasiado». Continuamos conversando sobre arte, sobre la ciudad, sobre trivialidades que servían como puente hacia lo que realmente importaba. Para el final de la noche, habíamos intercambiado números bajo el pretexto de una posible cena de parejas. «Sería agradable conocer mejor a los colegas de Ramón», había dicho ella. De regreso a casa, mientras Lucía dormía a pierna suelta después de su reunión, yo revisaba mentalmente mi conversación con Sofía. Era evidente que no sospechaba nada, que confiaba plenamente en su marido. Parte de mí se preguntaba si estaba haciendo lo correcto al involucrarla en esto. ¿No era ella tan víctima como yo? Pero luego recordé los mensajes entre Lucía y Ramón, sus planes para un futuro juntos, la forma en que hablaban de nosotros, sus cónyuges, como obstáculos desechables en su camino hacia la felicidad. No, esto no era una venganza desproporcionada. Era justicia, dolorosa pero necesaria. El siguiente paso fue más arriesgado.
Necesitaba acceso al teléfono de Lucía por más tiempo del que normalmente lograba cuando ella se duchaba. La oportunidad llegó cuando mencionó que iría a nadar al gimnasio. Lucía siempre dejaba su teléfono en el casillero durante sus sesiones de natación. «Te acompaño», sugerí esa mañana. «Hace tiempo que no hago ejercicio». Me miró sorprendida. Yo nunca iba al gimnasio los sábados. «¿Estás seguro?» «Pensé que querías terminar de corregir esos exámenes. Pueden esperar». Sonreí. «Además, últimamente estoy sintiendo que nos vendría bien compartir más actividades. En el gimnasio, mientras ella nadaba, logré acceder a su casillero con una excusa sobre haber olvidado mi toalla. Con manos temblorosas, desbloqueé su teléfono. La contraseña seguía siendo la misma, y transferí toda la información que necesitaba a mi propio dispositivo utilizando una aplicación que había instalado previamente. Conversaciones, fotos, ubicaciones, todo quedó respaldado en mi teléfono. Fue en ese momento, con las pruebas irrefutables en mis manos, cuando la fase final de mi plan comenzó a tomar forma. No sería una simple exposición de su infidelidad, sería una elaborada coreografía que dejaría a ambos enfrentándose no solo a sus cónyuges engañados, sino a todas las personas cuya opinión valoraban. El pretexto perfecto llegó 2 semanas después, el aniversario de la agencia donde trabajaban. Lucía mencionó que habría una gran fiesta con empleados, clientes importantes y familiares. Todos estarían allí, incluyendo, por supuesto, a Ramón y su adorable esposa, como la llamó Lucía con una hipocresía que me revolvió el estómago. «No puedo esperar a conocerla», comenté casualmente. «De hecho, me encontré con ella hace poco en una exposición. Parece encantadora». Lucía casi escupe su café. «¿Conociste a Sofía?» «¿Cuándo? ¿De qué hablaron?» «Fue muy breve». Mentí con tranquilidad. Le dije que mi esposa trabajaba con su marido. Intercambiamos algunas palabras sobre arte. Nada especial. La vi relajarse visiblemente, pero noté cómo inmediatamente después buscaba su teléfono. Seguramente para advertir a Ramón. Perfecto. Los días previos a la fiesta los dediqué a los preparativos finales. Conversé ocasionalmente con Sofía, construyendo lentamente una relación de confianza. Le pregunté sobre sus hijos, sobre sus proyectos artísticos. Me mostré interesado en su vida. No por manipulación, sino porque realmente sentía empatía por ella. Ambos estábamos atrapados en la misma telaraña de mentiras, aunque ella aún no lo supiera. La noche antes de la fiesta, mientras Lucía se probaba diferentes vestidos frente al espejo, yo repasaba mentalmente cada detalle de lo que sucedería al día siguiente. El escenario estaba preparado, los actores en posición, el guión memorizado. Solo faltaba el acto final, ese momento en que el telón se levanta y la verdad queda expuesta bajo las luces más brillantes. «¿Este te gusta?», preguntó Lucía modelando un vestido rojo que nunca le había visto. «Es perfecto», respondí. «Serás la más hermosa de la fiesta». Ella sonrió, satisfecha, sin saber que acababa de elegir el atuendo para su propia humillación pública. Porque mañana, cuando todos los ojos estuvieran sobre ella, cuando su mundo profesional y personal se reuniera bajo el mismo techo, yo finalmente revelaría mi carta guardada. Y entonces entendería que algunas traiciones tienen un precio que no se paga en privado, sino a la vista de todos aquellos cuyo respeto creía merecer. El día de la fiesta amaneció con ese cielo valenciano imposiblemente azul, que siempre me había parecido un buen presagio. Mientras Lucía se preparaba con un esmero especial, más de 2 horas entre maquillaje y peinado, yo repasaba mentalmente cada detalle de lo que estaba por venir. Mi calma exterior contrastaba con el tumulto interior, esa mezcla de nervios, dolor y determinación que había sido mi compañía constante durante las últimas semanas. «Estás muy callado», comentó Lucía mientras se aplicaba labial frente al espejo. «¿Estás bien?» «Perfectamente», respondí ajustándome la corbata. «Solo pensando en lo importante que es esta noche para ti. Quiero que salga todo como mereces». Me miró a través del espejo con una expresión que no supe interpretar. ¿Culpabilidad? ¿Sospecha? ¿O simplemente sorpresa ante mi aparente consideración? Fuera lo que fuese, se desvaneció rápidamente,
reemplazada por su sonrisa profesional, esa que reservaba para clientes y superiores. Gracias, Carlos. Significa mucho que me apoyes en esto. La ironía de sus palabras casi me hace reír. ¿Apoyo? Si ella supiera lo que realmente significaría mi apoyo esa noche. Llegamos al Hotel Westin, donde se celebraba el 10º aniversario de Impacto Publicidad. El salón estaba decorado con elegancia minimalista, luces indirectas, flores blancas, pantallas mostrando los trabajos más exitosos de la agencia. Lucía me presentó a varios colegas que yo no conocía. Intercambiamos cortesías con clientes importantes. Jugamos a ser la pareja perfecta con una sincronización que habría resultado admirable si no fuera tan falsa. Vi a Ramón casi de inmediato. Era difícil no notarlo. Alto, carismático, rodeado de personas que reían de sus ocurrencias como si dispensara oro con cada palabra. A su lado estaba Sofía, hermosa en un vestido azul marino, observándolo con esa mezcla de orgullo y admiración que yo mismo había sentido por Lucía no hace tanto tiempo. Nuestras miradas se cruzaron, y Sofía sonrió, alzando ligeramente su copa en mi dirección. Le devolví el gesto mientras sentía la mano de Lucía tensarse en mi brazo. ¿Conoces a Sofía?, preguntó con una casualidad estudiada. Te mencioné que nos habíamos encontrado en aquella exposición. ¿Recuerdas? Respondí con inocencia. Parece simpática. Lo es, concedió Lucía, antes de añadir con una malicia apenas velada. Aunque dicen que es bastante ingenua. El tipo de mujer que no se entera de nada. Respiré profundamente para contener la rabia que amenazaba con traicionar mi fachada. A veces la ignorancia es una bendición, respondí, hasta que deja de serlo. Antes de que Lucía pudiera responder, Ramón se acercó a nosotros con Sofía del brazo. El momento que había estado temiendo y esperando a partes iguales, finalmente llegaba. Lucía, qué elegante estás esta noche, saludó Ramón con esa confianza excesiva que resultaba casi ofensiva en las circunstancias. Luego se dirigió a mí. Tú debes ser Carlos. Lucía habla mucho de ti. Curioso, respondí estrechando su mano con más fuerza de la necesaria. Ella casi nunca habla de ti. Un silencio incómodo siguió a mi comentario, hasta que Sofía intervino con su calidez habitual. Carlos y yo nos conocimos hace unas semanas. Fue una coincidencia muy agradable. El mundo es un pañuelo, comenté, observando cómo Lucía y Ramón intercambiaban miradas nerviosas. La conversación continuó en ese equilibrio precario entre la cortesía social y la tensión subyacente. Hablamos del tiempo, de la decoración, de trivialidades que servían como refugio seguro ante lo que realmente flotaba en el aire. Finalmente, Ramón fue reclamado por el director general para ultimar detalles de la presentación que daría más tarde, y Lucía aprovechó para escabullirse con la excusa de saludar a unos clientes. Me quedé a solas con Sofía, exactamente como había planeado. Tienes una esposa encantadora, comentó ella mientras observábamos a la gente. Y tú un marido muy dedicado, respondí eligiendo cuidadosamente mis palabras. Demasiado dedicado a veces, suspiró Sofía. Hay noches en que apenas lo veo. El trabajo siempre es lo primero. Entiendo perfectamente. Lucía también está muy comprometida con su carrera. Nuestra conversación fue interrumpida por el inicio formal del evento. Las luces se atenuaron y el director general subió al escenario para dar la bienvenida. Tras un breve discurso, anunció que habría una presentación especial sobre los logros de la agencia en el último año, a cargo del equipo creativo liderado por Ramón. Es su momento, sonrió Sofía con orgullo. Ha estado trabajando en esta presentación durante semanas. Me lo imagino, murmuré, sintiendo que mi corazón se aceleraba. El momento se acercaba. Ramón subió al escenario con ese aire confiado que seguramente había cautivado a Lucía. Comenzó a hablar sobre innovación, sobre romper barreras, sobre la autenticidad como valor fundamental de la agencia. La hipocresía era tan espesa que casi podía palparla. Antes de comenzar con la presentación oficial, anunció Ramón, quiero agradecer especialmente a mi equipo. Sin ellos nada de esto sería posible. Y en particular a nuestra gerente de cuentas, Lucía Mendoza,
cuya dedicación ha sido excepcional. Lucía, en primera fila, sonrió con falsa modestia mientras sus compañeros aplaudían. Vi cómo Ramón le guiñaba un ojo, un gesto pequeño pero íntimo que no pasó desapercibido para mí, ni para Sofía, que frunció ligeramente el ceño a mi lado. Y ahora, continuó Ramón, les presentaré nuestras campañas más exitosas del año. Las luces se atenuaron aún más, y la gran pantalla detrás de Ramón se iluminó. Era el momento. Con manos ligeramente temblorosas, activé la aplicación en mi teléfono que había sincronizado previamente con el sistema audiovisual del hotel. Había necesitado la ayuda de Marcos, un antiguo alumno que ahora trabajaba en seguridad informática. Para lograrlo, le dije que era para una sorpresa de aniversario. Técnicamente, no era mentira. Ramón comenzó su presentación profesional, mostrando gráficos, campañas publicitarias y resultados impresionantes. Todo iba según lo previsto hasta que, al pulsar para pasar a la siguiente diapositiva, la pantalla cambió repentinamente. Ya no mostraba estadísticas de marketing, sino una captura de pantalla de una conversación entre él y Lucía. Una conversación explícita, inequívoca, imposible de malinterpretar. ¡Qué demonios!, murmuró Ramón, golpeando frenéticamente el control remoto. Pero era inútil. El control ya no respondía a él, sino a mí, y yo tenía mucho más que mostrar. Las imágenes se sucedieron. Capturas de mensajes, fotos que se habían enviado, recibos de hoteles, todo cuidadosamente editado para proteger su intimidad física. No era mi intención exhibirlos de forma vulgar, pero dejando absolutamente clara la naturaleza de su relación. Y lo peor para ellos, fragmentos de conversaciones donde hablaban de sus respectivos cónyuges, donde Ramón se refería a Sofía como mi adorable pero aburrida esposa, donde Lucía me llamaba el bueno de Carlos, tan predecible, tan fácil de engañar. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Vi a Lucía palidecer en primera fila, a Ramón congelado en el escenario, incapaz de reaccionar, y junto a mí sentí cómo Sofía se tensaba, cómo su respiración se volvía irregular, cómo su mano apretaba con fuerza la copa que sostenía hasta que sus nudillos se tornaron blancos. ¿Qué es esto?, susurró, aunque la respuesta era dolorosamente evidente. La verdad, respondí simplemente, sin apartar la mirada de la pantalla donde ahora se mostraba una fotografía de Lucía y Ramón, besándose en lo que reconocí como el sofá de mi propia casa. Solo la verdad. El caos se desató en el salón. Voces, exclamaciones, el sonido de la copa de Sofía estrellándose contra el suelo. Ramón intentaba desesperadamente apagar la presentación, mientras el director general subía al escenario, confundido y furioso. Lucía, en un acto de pánico, abandonó su asiento y se dirigió hacia la salida, pero se detuvo al verme, nuestras miradas encontrándose en medio de la confusión. No había odio en mis ojos, no había rabia, solo una determinación tranquila, la serenidad de quien finalmente ha soltado una carga insoportable. Lo siento, le dije a Sofía que temblaba visiblemente a mi lado. Tenías derecho a saber. Ella asintió lentamente, las lágrimas corriendo por su rostro perfectamente maquillado. Sin decir palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la salida con una dignidad que me dejó sin aliento. La presentación finalmente se interrumpió cuando alguien logró cortar la corriente eléctrica de la sala. Las luces de emergencia se encendieron, iluminando una escena de confusión absoluta. En medio del caos nadie parecía prestarme atención. Era invisible, como lo había sido para Lucía durante meses, como lo había sido Sofía para Ramón. Pero ahora, en este momento de verdad descarnada, éramos los únicos realmente visibles. El silencio que reinó en nuestro apartamento aquella noche tenía una cualidad casi física, como si fuera una tercera presencia entre Lucía y yo. Habíamos regresado por separado, ella en un taxi, yo caminando durante horas por las calles de Valencia, permitiendo que el aire nocturno limpiara mi mente y calmara el torbellino de emociones que amenazaba con ahogarme. La encontré sentada en la oscuridad del salón, aún con su vestido rojo,
aunque ahora parecía una versión deshecha de la mujer que había salido de casa horas antes. El maquillaje corrido delataba que había estado llorando, pero sus ojos, cuando me miraron, no mostraban tristeza sino una furia contenida. «¿Cómo pudiste?», fueron sus primeras palabras, pronunciadas en un susurro ronco que contenía toda la indignación de quien se cree injustamente tratado. Me quité la chaqueta con calma. La doblé sobre el respaldo de una silla. Cada movimiento medido, deliberado, para ocultar el temblor que aún sentía en las manos. «¿Cómo pude yo?», respondí finalmente sin elevar la voz. No hacía falta gritar. El silencio amplificaba cada palabra. «Qué curioso que sea esa tu primera pregunta. Me humillaste», continuó ella incorporándose. «Delante de todos, de mis compañeros, de mis jefes, de mis clientes. Has destruido mi carrera. Tú destruiste nuestro matrimonio», repliqué con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. «Y lo hiciste riéndote de mí, gastando nuestro dinero, trayendo a tu amante a nuestra casa. La humillación no comenzó esta noche, Lucía. Comenzó hace meses, cuando decidiste que nuestros votos no significaban nada. Se dejó caer nuevamente en el sofá, como si mis palabras hubieran cortado los hilos que la mantenían en pie. Por un momento, creí ver un destello de remordimiento en sus ojos, pero desapareció rápidamente, reemplazado por algo más frío, más calculador. «Podrías haberme confrontado en privado», dijo. «Podrías haber pedido el divorcio como una persona normal, pero tenías que montar este espectáculo». «¿Privado?», repetí con amargura. «Como el apartamento que estabas buscando a mis espaldas. Como los planes que hacías con Ramón mientras dormías en nuestra cama. No, Lucía. Las mentiras prosperan en la oscuridad. La verdad merece luz». Nos quedamos en silencio nuevamente, el peso de todo lo no dicho flotando entre nosotros como un gas venenoso. Finalmente, Lucía se levantó, alisándose el vestido con un gesto automático. «Me voy a dormir a casa de Marta», anunció, refiriéndose a una amiga que yo apenas conocía. «Mañana vendré por mis cosas». «¿Este también es tu hogar?», respondí, y vi la sorpresa en su rostro. «No te estoy echando. Podemos hablar sobre cómo gestionar esto civilizadamente». Me miró como si me viera por primera vez, confundida por mi falta de hostilidad. «¿Por qué eres así ahora? ¿Después de lo que hiciste esta noche? Porque a diferencia de ti, yo sí recuerdo lo que prometimos, por respeto a lo que fuimos, sino a lo que somos». Lucía recogió su bolso y caminó hacia la puerta, deteniéndose un momento con la mano en el picaporte. «¿Cómo te enteraste?», preguntó sin volverse. «Eso importa poco ya», respondí. «Lo que importa es que, mientras tú me veías como alguien fácil de engañar, yo nunca dejé de verte completamente». Sin añadir más, salió del apartamento, y con ella pareció irse también el peso que había cargado durante meses. Respiré profundamente, sintiendo esa extraña mezcla de alivio y tristeza que acompaña el final de algo que una vez fue valioso. La mañana siguiente trajo consigo una serie de consecuencias que, aunque esperadas, no dejaron de impactarme. Mi teléfono no paró de sonar. Amigos comunes, familiares que se habían enterado, las noticias vuelan en un mundo hiperconectado, incluso algunos compañeros de trabajo que siempre habían apreciado a Lucía y ahora no sabían cómo comportarse conmigo. No contesté la mayoría de las llamadas. No quería dar explicaciones. No quería convertir mi dolor en un espectáculo para satisfacer la curiosidad ajena. Solo hablé con mi hermano Miguel, quien ofreció venir inmediatamente desde Alicante. «Estoy bien», le aseguré, aunque ambos sabíamos que era una exageración. «Necesito tiempo para procesar todo esto a mi manera». «¿Valió la pena?», preguntó con la franqueza que solo un hermano puede permitirse. «La exposición pública, el escándalo». Reflexioné antes de responder. «No fue por venganza, no exactamente. Fue una cuestión de dignidad, de negarse a ser la víctima silenciosa de una historia que otros escribían». La tarde trajo a Lucía de vuelta, acompañada por su hermana menor. Ambas me evitaron la mirada mientras recogían sus pertenencias más esenciales. El resto, acordamos, lo resolveríamos a través de abogados.
La civilidad que mantuvimos contrastaba brutalmente con el caos emocional que todos estábamos experimentando. Cuando se marcharon me senté en el sofá vacío, rodeado de espacios que antes ocupaban sus cosas. Era extraño cómo la ausencia podía tener tanta presencia. Cada hueco en las estanterías, cada espacio vacío en el armario gritaba su nombre. Y sin embargo, en medio de esa desolación, sentí los primeros brotes de algo que se parecía a la libertad. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez, el nombre en la pantalla me sorprendió. Sofía Herrera. «Carlos», dijo cuando contesté, su voz aún quebrada pero firme. «Necesito hablar contigo, en persona». Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca del río Turia, un lugar tranquilo donde era improbable que nos topáramos con conocidos comunes. Sofía había cambiado desde la noche anterior. Algo en su postura, en la forma en que sostenía su mirada, hablaba de una transformación profunda. El dolor la había endurecido, pero también le había dado una claridad nueva. «Quería agradecerte», comenzó después de que nos sirvieran café. «No de la forma en que te enteraste, pero sí por no dejarme vivir en la ignorancia. No estaba seguro de si era lo correcto», admití, «exponerte a ese dolor público». «El dolor ya existía», respondió con una sabiduría que me conmovió. «Solo que yo no lo sabía. Y prefiero una verdad dolorosa a una felicidad falsa». Me contó que Ramón había intentado minimizar lo sucedido, alegando que era solo una aventura sin importancia. Cuando eso no funcionó, recurrió a culparla por ser emocionalmente distante y obsesionada con los niños. Finalmente, ante la evidencia irrefutable, había acabado suplicando perdón entre lágrimas. Le dije que recogiera sus cosas, concluyó Sofía con una calma que evidenciaba cuánto le había costado tomar esa decisión. «Mis hijos merecen un ejemplo mejor que un padre que traiciona y luego miente». «¿Cómo están ellos?», pregunté, genuinamente preocupado. «Confundidos, tristes, pero son más fuertes de lo que creemos, y más perceptivos. Creo que parte de ellos ya sabía que algo no estaba bien». Nuestra conversación continuó durante horas, compartiendo no solo el dolor de la traición, sino también reflexiones sobre el matrimonio, la confianza, la reconstrucción después de la ruptura. No era una charla entre víctimas, sino entre sobrevivientes que intentaban dar sentido a lo vivido. «¿Y ahora qué harás?», me preguntó finalmente Sofía. «No lo sé», respondí con honestidad. Durante tanto tiempo, mi energía estuvo enfocada en descubrir la verdad, en planear cómo responder, que ahora me siento un poco perdido sin ese propósito. «Entiendo esa sensación», asintió ella. «Es como si hubieras estado conteniendo la respiración durante meses, y finalmente pudieras exhalar, pero te das cuenta de que has olvidado cómo respirar normalmente». Su metáfora era tan precisa que sonreí. La primera sonrisa genuina en días. «Exactamente así me siento». Nos despedimos con un abrazo breve pero significativo, el contacto humano de alguien que realmente entendía lo que estaba experimentando. No hicimos planes para volver a vernos, pero ambos sabíamos que esta conversación había creado un vínculo que trascendía las circunstancias de nuestro encuentro. De regreso al apartamento, me detuve en el parque donde semanas atrás había desechado las flores de aniversario. Los árboles seguían allí, impasibles ante los dramas humanos que presenciaban día tras día. Me senté en el mismo banco, observando a las familias, a las parejas, a los solitarios como yo, todos llevando sus propias historias, sus propios dolores y alegrías, visibles solo para quien supiera mirar realmente. La venganza, comprendí entonces, no me había devuelto lo perdido. No había sanado las heridas ni borrado los recuerdos dolorosos, pero me había permitido recuperar algo infinitamente más valioso: mi voz, mi agencia, mi negativa a ser relegado al papel de víctima pasiva en la historia de mi propia vida. El teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Lucía. «Los abogados dicen que podemos firmar los papeles del divorcio la próxima semana. Cuanto antes terminemos con esto, mejor para ambos». Lo leí varias veces, buscando algún rastro de emoción, algún indicio de la mujer que había amado durante años.
No encontré nada más que practicidad fría, eficiencia clínica, y sorprendentemente, eso me trajo paz, porque confirmaba que la persona por quien sufría ya no existía, si es que alguna vez había existido realmente fuera de mi imaginación. De acuerdo, respondí simplemente, estaré allí. Guardé el teléfono y continué mi paseo, cada paso un pequeño acto de reclamación del mundo que por un tiempo había dejado de sentir como propio. La vida continuaría, diferente, pero no necesariamente peor, y yo con ella, llevando cicatrices que eventualmente se convertirían en marcas de un aprendizaje doloroso, pero necesario, porque si algo había aprendido de todo esto, era que el verdadero poder no reside en el control que ejercemos sobre otros, sino en la dignidad con que enfrentamos nuestras propias heridas. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero creo que eso no es exactamente cierto. El tiempo no cura, simplemente nos enseña a vivir con las heridas, a incorporarlas a nuestra historia personal como quien aprende a caminar con una cojera. 6 meses después de aquella noche en el Hotel Westin, yo seguía sintiendo el dolor de la traición, pero ya no me definía. El divorcio se completó con una eficiencia sorprendente. Ni Lucía ni yo teníamos energía para disputas prolongadas sobre posesiones materiales. Dividimos lo que habíamos construido juntos con la misma frialdad con que se reparte un botín de guerra, sin nostalgia, sin consideraciones sentimentales. Solo queríamos terminar, cerrar esa puerta y no mirar atrás. Dejé el apartamento que habíamos compartido. Demasiados recuerdos impregnados en cada rincón. Demasiados fantasmas con los que no quería convivir. Encontré un pequeño piso en el barrio del Carmen, en pleno centro histórico de Valencia. Un lugar con carácter, con paredes de piedra antigua y balcones que se asomaban a callejuelas estrechas, donde la vida fluía a todas horas. Mi rutina cambió. Comencé a correr por las mañanas, siguiendo el antiguo cauce del Turia hasta que mis pulmones ardían y mis pensamientos se aclaraban. Acepté dar clases en un programa nocturno para adultos que retomaban sus estudios, personas con historias complicadas que buscaban segundas oportunidades. Su determinación me inspiraba, me recordaba que siempre hay un camino hacia adelante, por difícil que parezca. Fue en una de esas clases donde conocí a Martina, una mujer de unos 40 años que había dejado los estudios al quedar embarazada siendo muy joven y ahora, con su hija ya en la universidad, buscaba completar lo que había dejado pendiente. No era especialmente brillante académicamente, pero tenía una inteligencia emocional y una capacidad de observación que me impresionaron desde el primer día. «Usted también está reconstruyéndose, ¿verdad, profesor?», me preguntó una noche después de clase, mientras recogía sus libros. La miré sorprendido. ¿Tan evidente es? Hay cierta fragilidad en sus ojos, respondió con una sencillez desarmante. Una especie de fuerza recién descubierta, como cuando un hueso se rompe y suelda más fuerte que antes. Su observación me dejó sin palabras. No era una insinuación, ni un intento de flirteo. Era simplemente el reconocimiento de un alma herida por parte de otra que también conocía el dolor. Nuestra amistad creció lentamente, construida sobre conversaciones después de clase, recomendaciones de libros, ocasionales cafés en los que hablábamos de todo, menos de nuestras respectivas heridas. Era un alivio estar con alguien que sabía que estaba dañado pero no sentía la necesidad de hurgar en la herida, de conocer los detalles morbosos. Mientras tanto, la vida seguía su curso. Me enteré por amigos comunes que Lucía había dejado la agencia poco después del incidente. Aparentemente había conseguido trabajo en Barcelona. No me sorprendió. Siempre había sido ambiciosa y adaptable. En cuanto a Ramón, supe que Impacto Publicidad lo había despedido discretamente, citando diferencias irreconciliables en la filosofía empresarial. Sofía y yo mantuvimos contacto esporádico, principalmente a través de mensajes ocasionales para comprobar cómo estábamos afrontando nuestras respectivas situaciones. Ella había regresado a la pintura, su pasión de juventud, y estaba preparando una pequeña exposición en una galería local. Me invitó a la inauguración con un mensaje sencillo. Sería significativo que estuvieras allí. Parte de este renacimiento es gracias a ti.
La noche de la exposición me sorprendí a mí mismo cuidando mi apariencia más de lo habitual. No era vanidad, era una forma de honrar la ocasión, de reconocer su importancia. La galería era pequeña pero elegante, ubicada en una calle tranquila cerca del Museo de Bellas Artes. Cuando llegué, el espacio ya estaba lleno de personas admirando las obras de Sofía. Sus cuadros me impactaron profundamente. No eran los paisajes o bodegones que uno podría esperar de una pintora amateur. Eran composiciones abstractas de una intensidad emocional abrumadora, colores que chocaban y se fundían, formas que sugerían ruptura y recomposición, caos y orden coexistiendo en un equilibrio precario pero hermoso. Es como mirar dentro de un alma en proceso de reconstrucción, comentó una voz a mi lado. Me giré para encontrar a Martina, tan sorprendida de verme como yo a ella. No sabía que te interesaba el arte, dije, genuinamente desconcertado por su presencia. Sofía fue mi profesora de arte en el instituto, explicó con una sonrisa. Cuando supe que volvía a pintar, quise venir a apoyarla. El mundo, que durante meses me había parecido un lugar vasto y hostil, de repente se contrajo hasta volverse íntimo, casi acogedor. Estas conexiones inesperadas, estos círculos que se cerraban de formas imprevistas, me recordaron que nada está realmente aislado, que todas nuestras historias se entrelazan de maneras que no podemos anticipar. Sofía nos encontró discutiendo sobre uno de sus cuadros más impactantes, una explosión de rojos y negros atravesada por una línea blanca que parecía una cicatriz luminosa. «¿Viniste?», me saludó con un abrazo cálido. Luego, al ver a Martina, su rostro se iluminó aún más. «Martina, qué maravillosa sorpresa». Las observé reencontrarse, actualizarse mutuamente sobre sus vidas, y sentí una extraña paz. Quizás era esto lo que significaba sanar, no la ausencia de dolor, sino la capacidad de experimentar alegría genuina, incluso mientras las heridas seguían allí, latentes. Más tarde, los tres compartimos vino y conversación en un rincón tranquilo de la galería. Sofía nos contó cómo la pintura la había salvado, cómo cada pincelada era un acto de reclamación de sí misma. Durante años, fui la esposa de Ramón, la madre de sus hijos, explicó. Mi identidad estaba tan entrelazada con la suya, que cuando él me traicionó, sentí que había perdido no solo mi matrimonio, sino a mí misma. La pintura me devolvió a mí. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Yo también había estado buscando recuperarme a mí mismo, al hombre que era antes de la traición, o quizás al hombre en quien podía convertirme después de ella. ¿Y tus hijos?, preguntó Martina con genuino interés. ¿Cómo lo han llevado? Mejor de lo que esperaba, respondió Sofía. Los niños son increíblemente resilientes cuando les das herramientas para entender lo que está pasando. No les oculté la verdad, solo se la expliqué de una forma que pudieran procesar. Eso requiere valentía, comenté. Ser honesto sobre el dolor. La alternativa es peor, dijo Sofía con convicción. Enseñarles que deben esconder su sufrimiento, que las apariencias importan más que la verdad. La noche avanzó entre conversaciones que fluían con una naturalidad sorprendente. Cuando la exposición terminó, los tres salimos a cenar a un pequeño restaurante cercano, prolongando esa sensación de camaradería inesperada pero bienvenida. Fue durante esa cena cuando comprendí que lo que había sucedido 6 meses atrás no era solo el final de algo, sino también el principio. La traición de Lucía había destrozado la vida que yo creía tener, pero en ese proceso había creado espacio para nuevas conexiones, nuevas posibilidades que nunca habría imaginado. ¿En qué piensas?, preguntó Martina, notando mi momentáneo silencio. En que a veces las peores cosas que nos suceden nos llevan a lugares inesperadamente buenos, respondí con sinceridad. Sofía levantó su copa. Por los nuevos comienzos, brindó. Y por la verdad, por dolorosa que sea. Por la verdad, repetimos Martina y yo al unísono, nuestras copas encontrándose en el aire con un suave tintineo. Semanas después de aquella noche, recibí una llamada que no esperaba. Era Elena, la recepcionista de Impacto Publicidad, aquella mujer mayor que había sido la primera en revelarme, quizás sin intención,
La verdad sobre Lucía y Ramón. Carlos, dijo con esa voz cálida que recordaba. Espero no molestarte. Me tomé la libertad de conseguir tu número a través de un contacto común. No es molestia, respondí, genuinamente intrigado por su llamada. ¿En qué puedo ayudarte? En realidad, quería darte las gracias, continuó. Lo que hiciste aquella noche sacudió muchas cosas en la agencia, cosas que necesitaban ser sacudidas. Me contó que, tras la partida de Lucía y Ramón, la empresa había iniciado un proceso de introspección sobre su cultura interna. Al parecer, los abusos de poder y las relaciones inapropiadas habían sido tolerados durante años, creando un ambiente tóxico que afectaba especialmente a las mujeres más jóvenes. Tu acto de, llamémosle justicia poética, dijo Elena con una risa suave, desencadenó cambios importantes. Ahora tenemos políticas claras, canales de denuncia, verdadera rendición de cuentas. Es un lugar mejor para trabajar. Sus palabras me dejaron pensativo. Nunca había considerado que mi acción personal pudiera tener ramificaciones más amplias, que pudiera catalizar transformaciones positivas en un entorno que ni siquiera era el mío. No lo hice pensando en cambiar la empresa, admití. Solo quería recuperar tu dignidad, completó Elena. Lo entiendo, pero a veces cuando actuamos desde la verdad, los efectos se extienden más allá de lo que podemos prever. Después de colgar, me quedé contemplando el atardecer desde mi balcón en el Carmen. Las campanas de la catedral sonaban a lo lejos, marcando el paso del tiempo en esta ciudad antigua que había visto incontables historias de traición y redención, de caída y renacimiento. Pensé en Lucía, en lo que habíamos sido y en lo que ya no éramos. El dolor seguía allí, como una antigua lesión que se hace notar cuando cambia el tiempo. Pero ya no dominaba mi vida, no dictaba mis decisiones ni nublaba mi visión del futuro. Mi teléfono vibró con un mensaje de Martina. ¿Café mañana después de clase? Encontré ese libro de poesía del que hablamos. Sonreí mientras respondía afirmativamente. Quizás esto era lo que significaba realmente la venganza. No la destrucción del otro, sino la reconstrucción de uno mismo. No causar dolor sino trascenderlo. No quedar atrapado en el pasado, sino usar sus lecciones para construir un futuro donde las heridas ya no definan quiénes somos, sino simplemente formen parte del camino que nos ha traído hasta aquí. Y mientras el sol se ponía sobre Valencia, tiñendo el cielo de los mismos rojos intensos que Sofía plasmaba en sus cuadros, sentí una gratitud inesperada. No por lo sucedido, nunca podría agradecer la traición, sino por la persona en quien me estaba convirtiendo a causa de ello. Alguien más fuerte, más auténtico, más capaz de reconocer tanto la belleza como el dolor en el complicado mosaico que llamamos vida. El verdadero renacimiento, comprendí entonces, no consiste en volver a ser quien eras antes del dolor, sino en convertirte en alguien que nunca hubieras imaginado que podrías ser. Y en ese proceso, descubrir que las cicatrices, lejos de desfigurarte, simplemente forman parte del paisaje único que es tu historia, tu identidad, tu manera particular de existir en este mundo.